Muy buenos días, lectores de los tiempos. Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad nos encontramos junto a Marcelo Durán, quien es experto en marketing y también es comunicador y prácticamente es un referente en lo que a las redes sociales se refiere. Además, su tesis de 1999 fue la primera en hablar de marketing digital. Es por eso que el día de hoy nos va a dar su perspectiva que está manejando acerca de ese tema, que son cómo los podcasts y los streamings están reemplazando a los medios de comunicación tradicionales. Buenos días, Fernando, y bienvenido. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué se debe valorar más o se valora más actualmente? ¿El contenido o las vistas? Las empresas hoy en día optan por contratar o pagar espacios de publicidad a podcasts, streaming o en todo caso a creadores de contenido o TikTokers. Bueno, hay que partir por la premisa que el periodismo y la publicidad son hermanas de la misma madre. La madre es la comunicación y hermanas del mismo padre, que es la atención. Por lo tanto, durante décadas, el periodismo concentraba la atención del público a través de programas de televisión, programas de radio, periódicos, revistas y diferentes formatos periodísticos. Por lo tanto, la publicidad introducía ahí espacios para sus clientes, porque eventualmente a una empresa, no ahora, sino desde hace 120 años atrás, le interesa el alcance y llegar a la mayor cantidad de gente por un precio razonable. Entonces, en ese sentido, durante décadas, el modelo que se utilizaba era un modelo vertical, donde la comunicación dividida en periodismo y en publicidad concentraba todo lo que es información en medios de comunicación, es decir, se monopolizaba la información a través de estos medios y básicamente la publicidad introducía ahí sus mensajes. Pero con la llegada de Internet se rompió este modelo vertical y ha empezado a volverse horizontal, a democratizar no solo el acceso a la información, sino de quién la produce y cómo se distribuye. Por lo tanto, dejaron de haber personas que consumían a los grandes medios, sino empezaron a consumir pequeños medios y, ¿por qué no?, crear sus propias plataformas. Entonces, hoy, que las empresas busquen vistas no es algo novedoso. Esto lo vienen haciendo, como te digo, desde hace 120 años atrás, porque el negocio hoy de lo digital en realidad es la atención, es cuánto tiempo pasas tú en la plataforma. Entonces, ¿qué vamos a valorar hoy? Precisamente es el debate en una balanza en el que ponemos este alcance que yo antes tenía con un medio de comunicación que se hacía responsable y que cumplía las leyes y que estaba supeditado bajo ciertos códigos de ética. Hoy le voy a pagar a un TikToker que tiene 1 millón de seguidores, pero que él en realidad no sabe de nada de comida y solo le pagan porque hace lindos videos, o voy a contratar a un excelente chef o estudiante de gastronomía que solo tiene 2,000 seguidores, pero tiene el mejor paladar de Cochabamba. Entonces, obviamente las empresas, las marcas te van a decir, yo quiero el alcance. Lastimosamente hoy, lo digo así, el negocio se está inclinando precisamente hacia ese lado. La balanza está yendo hacia ese lado donde las vistas y el alcance van a primar sobre la calidad de la información. Ese es un debate. Yo te doy los hechos, obviamente muchos dirían no debería suceder eso, pero al final del día las marcas que ponen el dinero para que los medios se sostengan están migrando ahora a nuevos canales por el alcance. Y bueno, analizando un poquito más este lado, el hecho de que tal vez una página digital por un creador de contenido, TikToker, que tenga 1 millón de seguidores,
y que una marca decida contratarlo para hacer promocionar su producto, su servicio. Sin embargo, esa comunidad de 1 millón de seguidores, tal vez no es el público quien va a adquirir su servicio o producto, tal vez la comunidad a la que se va a dirigir no le interesa el producto, o tal vez ni siquiera, digamos, esa misma comunidad no podría ni siquiera tener los recursos económicos para poder adquirir esto que la marca está promocionando a este público de 1 millón de seguidores. A ver, ese es un tema muy interesante porque ahí estamos entrando a abordar el cómo la publicidad hoy contrata espacios en diferentes plataformas. Entonces, para eso nos preguntamos qué objetivo tiene la marca, si quiere solamente alcance o quiere alguna llamada a la acción en concreto, quiere generar leads o mover compras, por ejemplo, o que se dirijan a un lugar en particular. Eso en la jerga se llama embudo de conversión. Y efectivamente, como tú dices, puede que ese alcance masivo no necesariamente sea el que vaya a terminar, digamos, en la idea del embudo, tú estás hablando al principio del embudo, a un gran alcance masivo, no necesariamente va a ser el que te va a traer hacia abajo a los clientes que tú estás buscando. Por eso es que hoy las plataformas digitales como Facebook, Instagram, el propio Google o TikTok te ofrecen un alto sistema de segmentación, algo que los medios de comunicación no lo han logrado hacer durante muchos años y más o menos han empezado a adaptar programas para, por ejemplo, las mujeres, los deportivos, los jóvenes, los niños, la familia. Han empezado a crear contenidos para introducir publicidad, digamos, los que quieren seguir el fútbol o los fanáticos de la lucha libre o programas familiares o los nocturnos donde se habla de política y ahí tú vas introduciendo tu publicidad. Eso, digamos, los medios lo han hecho durante muchos años, pero hoy Facebook, sobre todo, te doy un ejemplo, te puedo decir, tu anuncio va a ser visto por mujeres de 18 a 25 años que viven en Tiquipaya y que les gusta el chocolate y están casadas, por ejemplo. O sea, tiene ese nivel de especificidad. Entonces, si a esto tú le sumas que quien va a hacer la publicidad para ti es un creador de contenidos que le hable a esa comunidad, entonces ahí vas a tener algo que la jerga le dice influencers o microinfluencers, o son los que son creadores en potencia para poder llegar a esa cantidad de personas. Entonces, nuevamente prima el alcance versus el costo que tú estás pagando para llegar ahí. Indudablemente, este es un tema de negocios. Es mucho más barato introducir mensajes en plataformas digitales que en plataformas tradicionales, como por ejemplo poner un spot, por ejemplo, o una pauta televisiva con menciones, por ejemplo, es mucho más caro que poner publicidad digital. Y por eso es que una gran parte de la base de la pirámide de las marcas que no se permite un gran presupuesto termina optando por lo digital. Facebook ha descubierto la gallina de los huevos de oro y por eso es que hoy esta plataforma, que ya va a cumplir más de 20 años, sigue siendo tan popular. Detrás de ellas las demás, pero esa es la premisa al final del día. ¿Crees que se podría mencionar algunas ventajas y desventajas de este tipo de publicidad que realizan los creadores de contenido o TikTokers? ¿Hasta qué punto se les puede creer lo que ellos están promocionando? Si bien ellos promocionan a marcas sí muy reconocidas, establecidas legalmente en cada ciudad, también hay otro tipo de promociones que hacen, ¿no? Acerca tal vez de eventos que ni siquiera, digamos, tienen un registro legal para que su público o sus seguidores adquieran esto. Por ejemplo, como promocionar juegos por internet, el hecho de que vas a jugar tal juego, por ejemplo, como Mi Casino, donde te invitan a que lo juegues y que vas a ganar dinero por eso. Pero hay gente que en redes sociales se ha expresado su descontento acerca de
tal seguidor le recomendó jugar este juego porque le aseguró que iba a ganar dinero. Sin embargo, en vez de ganar lo que más ha ganado, ha salido perdiendo dinero. Tocas el punto neurálgico porque evidentemente es un territorio no regulado por lo siguiente. El registro legal de un medio de comunicación está supeditado a las leyes del país porque tiene una oficina, tiene una dirección, tiene un registro de comercio, por lo tanto, al hecho de estar físicamente en un país se adscribe a las leyes de este país. Sin embargo, las plataformas digitales, al ser globales, y en el caso de Bolivia particularmente, no tienen un asidero legal acá. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú viste algo en Facebook y te estafaron o fue algo que no funcionó, tú no vas a ir a Facebook a quejarte por ello. Probablemente en otros países sí existe un mecanismo que te acerque a la empresa y ellos puedan tomar parte al respecto. Y por otro lado, los creadores de contenido tampoco han profesionalizado el tipo de contenido en el cual ellos se puedan hacer responsables o no, porque fíjate que ellos son solamente hoy parlantes, amplificadores de mensajes, es decir, quiero que salgas a la calle y digas esto, toma, ¿no? Dilo. Entonces ellos son solamente control C, control V del mensaje con alto volumen, con alto alcance. Entonces yo creo que aquí estamos en un dilema y tú has dado ejemplos muy suaves, por así decirlo. Yo te diría, hay estafas piramidales, hay conciertos que no se han realizado, hay eventos que no se han realizado, o sea, hay una larga lista de malas prácticas en las que uno dice, pero tú me lo dijiste, tú me lo recomendaste y solo borré el video y con eso ya vamos a mi siguiente video que tengo que seguir creando contenido. Entonces yo creo que aquí me gusta el término creador de contenido, porque exactamente eso es lo que son. Ellos crean, pero no informan. Y la gran diferencia hoy, tú me dirías, ¿y quién informa? Bueno, hay creadores de contenido que sí informan, pero no todos están en ese rubro. Los periodistas en ese sentido, por la práctica profesional, la formación académica, te dicen, vamos a verificar fuentes, vamos a estar supeditados a un sindicato de periodistas, hay un tribunal ético periodístico, tu medio está suscrito a la federación, que eventualmente puede venir una fuente y decir aquí ha habido una mala praxis y te pueden someter a un tribunal de ética, existe eso. Entonces yo creo que al final del día estamos en una época donde a la gente no le interesa informarse, le interesa tener la razón, le interesa ser viral, le interesa tener un buen alcance y como es tan rápida la dinámica que si sucede algo en esa fricción, tú simplemente aceleras y vamos al siguiente video. Entonces creo que estamos en un conflicto, tú lo planteas de una forma interesante porque ¿cómo lo resolvemos? Hay un conflicto, quieren trabajar eso, ¿cómo lo haríamos? Entonces, este es un fenómeno global, no solo en Bolivia, y creo que ahí la juventud, sobre todo quienes son el público masivo digital hoy, son los que tienen que estar alertas a quienes siguen y si son capaces de verificar lo que dicen los que están diciendo ese tipo de mensajes. ¿Está bien? ¿Cuál es tu perspectiva de los podcasts y streaming que existen en el país desde un punto de vista ético? ¿Consideras que sus contenidos se están trabajando profesionalmente como lo haría un experto en comunicación, un periodista o un experto en marketing? Si bien en el país hay podcasts, no sé si estabas enterado, pero el año pasado se ha dado a conocer Premios Juventud Bolivia, un evento que reconoce, o bueno, ha reconocido a influencers, a tiktokers, creadores de contenido en el país. Y el año pasado justamente ganó Ya no somos nenes, un podcast de María René Pomacuzzi, como el mejor del país. Pero también hay otros que también tienen contenido.
Mm, este es el tema de fondo. El tema podcast llega tarde a Bolivia. Partamos por la premisa que podcast significa, es la conjunción entre iPod y broadcast, ¿no? iPod, el dispositivo previo al iPhone donde tú escuchabas música en un formato tipo MP3 y broadcast, que es transmitir, ¿no? Entonces esta combinación de palabras ha hecho que tipo 2004, 2005, o sea, mira, 20 años atrás, las radios empiecen a descubrir el hecho de que puede que la gente se esté perdiendo los programas en vivo y quieren escucharlos grabados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hoy es muy fácil hacerlo, pero para entonces era una tecnología compleja. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y una cosa lleva a la otra y terminó en el formato podcast, en el cual entrevistas personas, cuentas historias. Creo que Bolivia, lastimosamente, se ha quedado con la idea de que podcast son 4 chicos hablando con un micrófono, cuando en realidad esa no es la idea. Esa es una de las muchas posibilidades de podcast. Hay podcasts sobre historia, sobre música, sobre astronomía, sobre consejos parentales, educación financiera, y eso te abre camino, por ejemplo, para gente que lee libros, gente que lee cuentos, gente que está contando cosas que sabe a través de la idea de que yo puedo grabar a través de mi voz un programa de radio, como si me estuvieran entrevistando, yo voy hablando con alguien. Con el tiempo esto se volvió video y más o menos eso es lo que nos llama la atención hoy día. Nos hemos vuelto una cultura muy visual y sobre todo con los cortes. El podcast es por excelencia el formato favorito de los creadores de contenido, porque con un podcast, te doy un ejemplo, digamos, esta grabación que tú y yo estamos teniendo, tú la puedes editar en 25 pedacitos y la subes a TikTok y tienes 25 videos, ¿no? Y te agarras de unas frases polémicas, digamos, Marcelo dice, ¿no? La gente no quiere la verdad, solo quiere ser famosa, o solo quiere ser viral, y tú pones ese fragmento y la gente dice, oh, ¿no? Entonces, creo que hoy me pasa que hay mucha pobreza intelectual y académica en el enfoque del contenido. O sea, 4 chicos hablando, está bien, me parece genial, pero creo que a la hora de hacer algo de valor, hacer algo donde incluso intervengan marcas, creo que ahí aparece lo que decíamos antes. Está bien ser viral, pero ¿cómo vas a trascender con el tipo de información que tienes? ¿Y sabes qué echo de menos mucho en los podcasts? Hay docentes universitarios brillantes, gente que en el anonimato tiene una riqueza espectacular. Y no te digo viejos como yo, chicos jóvenes que tienen historias que contar, son muy inspiradores. Pienso que no estamos mirando con altura el podcast. Y el ejemplo que das, uno de tantos, yo he visto muchos y te diría que me quedaría con 2 o 3 que más o menos podrían salir de ese círculo, ¿no? Porque hay una crisis existencial en la generación actual, en esta intersección entre los late millennials y la generación Z. Hay una crisis existencial en la que sus padres ya no saben qué más decirles o cómo conducirlos por la vida, porque sus padres están totalmente desactualizados. O sea, mi generación es una generación que ha tenido que lidiar con la tecnología porque ni modo, pero somos una generación desactualizada y vieja. Entonces, ¿quién llena esos espacios donde te van a decir consejos financieros, ¿no? En un podcast. Consejos de belleza en un podcast. Oye, estoy un poco gordito, un podcast que te va a hablar de alimentación. Entonces, creo que hay una demanda, pero no necesariamente la respuesta es la correcta. Me encanta el espíritu, me encanta la forma en la que lo están abordando, pero creo que necesitan ampliar su mirada
y no quedarse con 4 personas hablando en un micrófono, sino abrirse e invitar a gente que realmente sabe de esos temas, que son titulados, profesionales con experiencia, que saben lo que dicen porque tienen una validación importante. Creo que eso es lo que nos está faltando en el tema hoy. Y en caso de los streamers que se caracteriza más por el entretenimiento, por entretener más a su público, bueno, yo he podido identificar varios que estos utilizan obviamente las redes como el TikTok, el Facebook para subir sus programas, ¿no? Grabados. Y como tú dices, no se trata de que 4 chicos estén hablando en un micrófono. Y creo que los streamers en varias ocasiones sus adelantos que suben, editan, ¿no? Para que la gente pueda ver o se haga tal vez viral. Son cosas random, bueno, es un término que nosotros utilizamos. Sí. Cuando nos referimos a cualquiera, la verdad yo soy de esta generación y a veces me parece absurdo cuando cuentan, o sea, como que dices, oye, ¿cuándo has estado, o sea, en una noche cuánto has tomado, digamos? O sea, cuentan cosas así, o sea, eso lo ven para entretener, yo digo, o cosas como que quién es más infiel, o qué es lo primero que te ves en una chica cuando la ves en la calle, o cuántas veces, no sé, has sido infiel, o sea, me parece, la verdad, absurdo para mí que lo utilicen. O sea, mira, aquí te voy a conceder algo. Yo te diría, en este caso en particular, no. Porque si tú vas a tener lo que en inglés le dicen el easy talking, ¿no? Que es así, el small talk, ¿no? Que es así como, hablaremos de cosas cotidianas, así de el chico que te gusta, qué tal carnaval, qué haces los fines de semana, digamos, ese tipo de contenido así súper ligero. Yo te diría que décadas atrás esto ya existía. O sea, si tú lees la revista Tú, la vas a googlear, era una revista ochentera, noventera, que hablaba de esos temas, ¿no? De 5 tips para que el chico que te guste te mira, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, si tú sabes que vas a hablar de eso, adelante, disfrútalo, porque no es nuevo, solamente lo están poniendo en un formato de conversación y es lo que en la televisión muchos programas hacen así como, sobre todo los argentinos, ¿no? Este tipo de conversación ligera. Pero sí creo que cuando vas a tocar algún tema importante, sobre todo salud, por ejemplo, o vas a abordar algún tema histórico, no sé, sí necesitas tener a alguien que sepa sobre el tema. Pero si es para conversar así temas del día a día, disfrútalo, pásalo bien, o sea, ahí no tengo problema porque lo que tú vas a decir es trivial. Y ahí sí me gustan los formatos de streamers, digamos, que hablan de ese tipo de cosas. Pero ahí lo dejo así como te lo comento porque no es algo nuevo que se inventa con esta generación, o sea, existe hace muchos años atrás, pero sí me gusta cómo lo han actualizado al tiempo actual. Hay uno en particular aquí en Bolivia que de los streamers creo que los que hay ya en el país es al que sí sigo y que sí me entretiene con las charlas, como tú dices, ligeras, light, ¿no? Algo cotidiano. No sé si tú los conoces, son iLife, que es de Marco Antelo. Claro, el esposo de la Anabel. Sí. Sí. ¿Cómo tú ves este hecho de que el podcast de María René, Ya no somos nenes, y este streaming de Marco Antelo, iLife, que se hayan apoderado de la publicidad que antes les pertenecía exclusivamente a los medios de comunicación? Ahora, sí, o sea, estos podcasts, este podcast de Ya no somos nenes y iLife han sido tan grandes que sus seguidores sobrepasan ya el 500,000 en sus páginas, además en TikTok. Hayan sido promocionados por marcas tan importantes en el país como Coca-Cola, Sedal y bueno, otras que son bien reconocidas, marcas de autos. A ver, has hecho la pregunta clave. Hemos llegado al tema de fondo. Hoy no existen medios de comunicación.
Hoy existen plataformas de noticias. Digamos que los canales de televisión, además de emitir contenido en televisión, emiten en TikTok, están en la web, hay, por ejemplo, periódicos que tienen un programa de radio porque se han aliado con una radio, o como ustedes, por ejemplo, tienen una página web, tienen este tipo de formatos en formato video. Entonces hoy la gente no consume el dispositivo, o sea, no veo la pantalla de televisión o el equipo de radio o el papel, yo voy a la noticia y hoy la noticia es multipantalla. Entonces, en ese entendido, como te dije previamente, o sea, el monopolio se lo ha quitado un usuario común y corriente como tú y yo, que podemos decir, oye, ¿qué tal si hacemos algo que, en palabras de Manuel Castells, que es el famoso teórico de la comunicación, él dijo, estamos en medio de una guerra entre la comunicación masiva y la comunicación interpersonal. De hecho, en la universidad hace 30 años atrás eran dos materias separadas, pero él ha dicho, hoy vivimos en la autocomunicación masiva, o sea, un chico prende su teléfono, transmite en vivo el carnaval de Oruro y tiene 10,000 vistas en media hora. Y tú dices, ¿es un medio de comunicación antiguo, tradicional o nuevo? Entonces, por eso te digo que para mí hoy ya no existe este tema de lo tradicional versus lo nuevo, porque hace 20 años que dejaron de ser medios de comunicación, hoy son plataformas de contenido. Y aquí viene algo importante, que tal vez no han leído el modelo de negocios. Entonces, hoy, para hablar de cualquier tema digital, primero tienes que darle una revisada a cuál es tu modelo de negocios, o sea, de qué vive hoy una plataforma de contenidos como un canal de televisión o un periódico o una radio, de publicidad, eventualmente. Por lo tanto, esa publicidad, ¿por qué no podría estar en manos de un tercero? Entonces, me das un ejemplo muy bueno, porque Marco Antelo es un ejemplo de muchos otros creadores de contenido que han descubierto eso. No solamente lo hacen porque les gusta y porque son entusiastas y jóvenes, ¿no? Sino porque han visto que hay un modelo de negocio por detrás. Entonces, en ese sentido, hoy tienes una competencia no solamente con nuevos creadores de contenido, sino que a su vez tienes que convencer a las empresas de que sigan poniendo publicidad contigo, porque le van a empezar a poner a nuevos canales. O sea, créeme que en los próximos 5 años van a aparecer 10 Marco Antelos en Bolivia. Entonces, estamos en este desafío. Me gusta lo que hace, porque ha roto, como él y muchos otros, han roto esa lógica. Entonces, siempre volvemos a la idea de no son medios tradicionales o tal vez cómo se verifica la información, pero al final del día es un modelo de negocio. Es, tengo alcance, puedo tener publicidad. A eso se está cerrando toda la idea de crear contenido en Internet hoy. Sí, realmente es sorprendente. A mí me ha sorprendido bastante lo de Marco Antelo, porque ya en su segundo año ha inaugurado su nuevo ambiente, ¿no? Ya sí, tipo un canal de televisión con todo. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo puede elegir una empresa? ¿Redes sociales o medios tradicionales? Actualmente, ¿cuál sería ese desafío? Si bien los medios digitales tienen el alcance y la visualización que, como tú ya me indicaste, que esto no es algo nuevo, las empresas siempre han buscado eso, visualizaciones, o sea, ser vistos, conocidos, ¿no? Sin embargo, los medios tradicionales hoy en día ya no se consume. Antes de que empecemos la reunión, yo también te contaba, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de prender la televisión, comprar un periódico, escuchar la radio, es algo que tal vez sí se sigue haciendo, pero ya no como antes, ya no tiene el mismo alcance o la misma audiencia, esos números que antes se tenían, ¿no?
por el hecho de que ahora la atención de la audiencia se va más hacia lo digital. Uh-huh. Como te comenté desde un principio, tanto el periodismo como la publicidad son hijos de la madre comunicación y del padre atención. Entonces, hoy lo que buscamos es mantener esa atención cautiva. Y por eso es que vas a ver, por ejemplo, hoy hay personas que te dicen el hook para que tu video capte la atención, los primeros 5 segundos es así, y la gente se va a quedar a ver tu video. Entonces TikTok te dice cuántos segundos de visualizaciones has tenido. O sea, realmente estamos muy conscientes de eso, y queda claro que las plataformas digitales como Facebook, Instagram o TikTok no son fundaciones de caridad, son plataformas de marketing que están diseñadas para mantenerte cautivo la mayor cantidad de tiempo, mostrándote lo que te gusta. Entonces, el desafío hoy está en entender tú como usuario qué tipo de contenido quieres ver, qué te gusta. Entonces, creo que hoy es curioso lo que te voy a decir, pero ¿has hecho alguna vez a la gente en general? O sea, ¿han tomado alguna vez un tutorial de cómo usar TikTok o de cómo ver historias en Instagram? Te dirían, ¿quién hace eso? ¿No? O sea, tú entras y ves y consumes. Entonces, yo creo que hoy estamos ante un peligro muy grande, y aquí sí quiero ser enfático, y es que como tú no has decidido qué quieres ver y tú no le has dicho al algoritmo, yo quiero ver gatitos, rock, libros, comida, no sé, tú dejas que el algoritmo te recomiende las cosas y tú dejas que el algoritmo empiece a decidir por ti. Entonces, en esa entrega de tu capacidad de leer la realidad, estás dejando de ser tú, y es un algoritmo el que hoy te está diciendo, mira, estas son las noticias y mira, esto está sucediendo, pero no necesariamente es la realidad en el sentido amplio, holístico, ¿no? Sociológico del término. Entonces creo que hoy vuelvo a la idea del tutorial, ¿no? ¿Por qué no te tomas 5 minutos para entender cómo funciona el algoritmo de una red social y decir, en realidad yo quiero ver este tipo de contenidos, este tipo de creadores, quiero seguir a estas personas y ver esta línea de información? Porque hoy plataformas maravillosas como Chequea Bolivia o Bolivia Verifica hacen un gran trabajo desmintiendo, corroborando contenido falso que existe o con muchas falacias, pero el video original, no sé, tenía 100,000 vistas y el video que suben ellos tiene 100, por ejemplo, pero el daño ya está hecho. Entonces creo que ahí es importante que hoy los usuarios, todos, sobre todo los jóvenes, entiendan que tú tienes que decidir lo que quieres ver y no dejar que te gobierne un algoritmo, porque hoy lastimosamente estamos gobernados por algoritmos. Y te voy a dar un ejemplo. Hoy, tu generación, el pintor austriaco fue Adolfo Hitler, y mi generación dice un pintor austriaco, Klimt, Egon Schiele, ¿no? Grandes pintores austriacos. Tu generación dice desvivir como el acto de quitarse la vida o quitar la vida, pero para mí, para nuestra generación, desvivir es una palabra maravillosa, es lo que hace una madre por sus hijos, alguien que lo da todo para que alguien brille o crezca. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque el algoritmo me sanciona. Entonces estamos dejando de usar las palabras correctas para designar a las cosas precisas, y en 20 o 30 o 40 años no va a existir la palabra violación, asesinato, nazismo, porque se nos ocurrió decirles pintor austriaco o desvivir. Y creo que ese es el peligro que tu generación está viviendo ahora. Bueno, muy bien. ¿Te gustaría añadir algo más, Marcelo, en relación a
a lo que tú conoces, a lo que tú eres experto en marketing, tienes bastante trayectoria siendo también docente y consultor Creo para, no sé, que tal vez para empresas sí. como, disculpa, para empresas tal vez como Chequea Buen Día que hacen, o sea, yo los sigo a ellos, es verdad, de su trabajo que hacen, el de verificar información falsa. Me parece una página muy buena con un trabajo que hacen un excelente trabajo, el cual no es, digamos, les lleva tiempo y también es tratada, incluso este trabajo que ellos lo realizan no está tratado por personas que desconocen, sino que han sido formadas. Tengo muchos compañeros yo de la universidad que han salido de comunicación y están trabajando ahí. Y sin embargo, su página no es apoyada o no es seguida, ¿no? Como otros. El trabajo que hacen ellos es maravilloso. Ahora, Sí. si me permites un par de sugerencias, la primera sería, reforzando lo que dije hace un rato, es, eh, ¿quién dice, quiero que te hagas una pregunta como usuario? ¿Por qué crees que el creador de contenidos hace lo que hace? Entonces, si viene alguien y te dice, yo te recomiendo este restaurante, ¿qué lo hace que él sea experto en ese tema? ¿Tener 500,000 seguidores o él es un experto que ha estudiado en el Instituto Cordon Bleu y conoce 5 restaurantes con estrellas Michelin? Entonces yo te diría, pregúntate qué lo valida al creador de contenido para ser quien dice ser. Y lo segundo, a las marcas que quieren trabajar y potenciar su negocio en Internet, es lo que tú dijiste al principio. ¿Quieres ganar alcance y a la vez notoriedad a largo plazo? Perfecto. Para eso, tu marca tiene que crear su propio influencer. Tu marca tiene que crear alguien a medida. ¿Sabes qué me pasa? Hay un par de chicos aquí en Cochabamba que están en todos los videos, en todas las marcas. Y es como, recomiendan salteñas, farmacias, gimnasios, y es como, se ponen, es un negocio y me encanta, pero una marca original y auténtica se va a dar un poco de tiempo, pero va a crear a su propia influencia. Por lo tanto, eso es a lo que tienes que llegar a largo plazo, que cuando veas a alguien digas, es esa empresa, es esa marca, es de tal lugar, y que no los veas y digas farmacia, comida, restaurante, random, ¿no? Entonces creo que esas son las dos sugerencias que les daría para poder potenciar ese tema en la intersección entre marketing y digital. Es interesante lo que dices, porque como dices que una empresa debe crear su propio marca, su propio creador de contenido o influencer, como en el caso de Bianca Flor, ¿no? Ella lo hace todo. ¿Sí? Sí, Sí, o realmente. sea, ahí tienes un Sí. ejemplo y te traspaso a ti la inquietud. O sea, piensa, por ejemplo, en el periódico, ¿quiénes serían los rostros que encarnan el nuevo periodismo de los tiempos? Que cuando uno diga, he leído la noticia o he visto el video, diga, me lo contó y ahí aparecen ustedes. O sea, ese es el desafío hoy. Y entonces tú, eh, bueno, esa es todo. Bueno, eso es todo. Gracias, Marcelo. Ha sido interesante de verdad escucharte y poder también que tú seas parte para poder realizar este trabajo. Es un especial que se va a publicar más o menos en una semana, todavía no se tiene la fecha, pero bueno, seguramente vamos a estar ya en otra oportunidad con tu persona y también vamos a tener la oportunidad de seguir informando a todos los lectores de los tiempos que nos están viendo en este momento. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página web y también adquirir material impreso. ¿Algo que quisieras decir para despedirte, Marcelo? Nada, muchas gracias. Éxitos. Ya, está bien, gracias, hasta luego.